Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy es Voto 24. De cara a las próximas elecciones, los candidatos están tratando de hacer el máximo para poder conectar con el electorado. Hemos hablado varias veces con el candidato presidencial Melitón Arrocha. Hoy vamos a conocer algunas de las propuestas a profundidad y también le vamos a preguntar qué haría en situaciones en las que, por ejemplo, se viven cierres de calles, cómo lo manejaría y de igual manera algunos otros compromisos que se pueden adoptar con el siguiente debate, que es el tema de agroalimentación, sistema que, bueno, prácticamente el semillero de todos en Chiriquí, que en la pandemia respondió muy bien. Gracias, Melitón, bienvenido a su casa. Adelita, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con todos los que te ven. Al contrario. Bueno, Melitón, con usted pasa algo interesante, porque al ser un candidato que se postuló por la libre postulación, como dicen, perdón por la redundancia, hay, pues, ¿ve chance de ganar? Bueno, yo creo que la mejor manera de ponértelo es que hasta el final del rabo todo es toro, ¿no? Y esto se define el 5 de mayo, no se define hoy. Creo que tenemos un reto en materia electoral viniendo de la libre postulación, pero yo sí creo que hay chance de ganar. ¿Por qué? Es probable, no sé todavía, estamos trabajando muy duro, pero ciertamente es posible. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque estamos sintiendo el calor de la gente, el cariño de la gente, las personas que paran, bajan su ventana para saludar de los carros, gente que nos para, por ejemplo, el otro día en la estación del metro y se toman fotos con nosotros, y ese cariño lo veo cada día increciendo, lo veo aumentando de temperatura, cosa que nos entusiasma y nos anima a seguir caminando todos los días y a redoblar esfuerzos de aquí al 5 de mayo. ¿Y a qué atribuye usted ese cariño? ¿A su desempeño en los debates? ¿A qué? Creo que hubo un antes y un después del primer debate. Ah, ¿sí? Sí. La figura, aun cuando habíamos puesto muchísimo esfuerzo en tratar de subir el reconocimiento de mío como figura presidencial, habíamos tenido todo tipo de retos, incluso viniendo a programas tan prestigiosos como el tuyo. Yo sentía que no hacíamos tracción, y después del primer debate, el reconocimiento de nuestra candidatura ha aumentado significativamente, y siento que ahora la gente nos está poniendo mucho más atención a las cosas que decimos y cuál es nuestra visión sobre el país. Bueno, y hablando de eso, usted hoy es presidente, imagine. ¿Cómo manejaría el cierre de calles? Bueno, mira, yo creo que hay dos tipos de cierre de calles y hay que hacer una diferencia muy importante en cómo se maneja uno versus el otro, ¿no? Creo que hay un cierre de calle que es una expresión de una manifestación de incomodidad, y que dentro de de darle, digamos, paso a la exteriorización de esa manifestación en contra de algo, pues hay que darle el espacio democrático para que la gente ponga sus requerimientos sobre la mesa. Pero después hay otras manifestaciones que lo que buscan es generar anarquía, que lo que buscan es generar desorden, inestabilidad en el país. Y si bien es cierto, hace unos instantes dije que sobre el primer tipo de manifestaciones hay que ser flexibles y prudentes y democráticamente dejar que la gente exteriorice sus opiniones. Con respecto al segundo tipo de manifestaciones, lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y aplicar la ley. ¿Mandaría antibotines? ¿Qué haría en su lugar? ¿Cómo haría eso sin generar más caos aún? Bueno, lo que yo creo es, si son de carácter temporal, hay que dejar que se den. Si son de carácter permanente, lo que hay que hacer es, la línea de suministro de esos manifestantes tiene que suspenderse, tiene que acabarse, de manera tal que los manifestantes en algún momento tendrán que ir a buscar su comida, su agua, tendrán que ir a trabajar para alimentar a su familia. Y de esa manera pues se va a ir desarticulando poco a poco
la manifestación. La violencia solo trae violencia, con lo cual ese no es el camino que hay que seguir. Pero hay que ser inteligente en ver cómo se desarticula una manifestación. Pero al hablarme de la línea del suministro, esperar a que se agote, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, por ejemplo, vimos hace unos meses atrás cómo había gente que tenía permanentemente cerrado una calle. Varias. Bueno, claro, pero a esa gente alguien le llevaba la comida, a alguien le llevaba el agua, a sus familiares alguien le estaba pagando la comida, porque esa persona evidentemente no estaba yendo a trabajar. Entonces la pregunta es, desde la perspectiva del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, ¿cuáles eran las labores de recoger la información para poder determinar cómo ese movimiento que parecía espontáneo, pero de espontáneo no tenía absolutamente nada, quién lo estaba financiando, cómo se estaba financiando, de dónde venían los recursos para financiar eso? Entonces cuando le empiezas a poner un poco de atención a los orígenes de eso, yo creo que ahí es donde está el lugar en donde se tiene que atender este tipo de problemas. Pero entonces un cierre de calles temporal, por ejemplo, el anuncio como el que tuvimos hoy por parte de los constructores, ¿lo dejaría que fluyera normalmente o cómo haría? No, tiene que fluir normalmente en la medida en que no logran paralizar el país. Yo creo que... ¿Paralizan vías? Bueno, pero primero, ¿qué significa esto? Esto significa que en la medida que paralizas vías, estás paralizando el movimiento de mercancía, estás atentando contra el orden económico, las repercusiones son muy grandes. Y pues hay todo un ordenamiento jurídico con respecto a cómo se deben dar las manifestaciones. Y las manifestaciones se tienen que dar de manera pacífica y respetando el derecho de los terceros. En la medida que eso no suceda, pues hay que derivar eso a las autoridades judiciales, que tendrán la responsabilidad de, en función de lo que dice la norma, establecer si hay sanciones o no hay sanciones. Eso, por supuesto, digamos, en la medida en que sean temporales, habrá que atender nada más la temporalidad. En la medida en que intentan hacer de esto de forma permanente, por supuesto, la función de la Policía Nacional es cumplir y hacer cumplir la ley. Viene del presidente esa orden prácticamente, ¿no? Se conoce. Y créeme que no me temblará el pulso en esas circunstancias de dar las instrucciones que se requieran, primero para hacer cumplir la ley porque vivimos en un Estado de Derecho y segundo salvaguardar los bienes, la honra y el libre tránsito de todos los panameños. Voy a hacer la pausa, don Melitón. Vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. No se vaya, que hay temas muy interesantes. Le agradezco mucho la sintonía. Hoy conversamos con Melitón Arrocha, candidato a la presidencia. Don Melitón, el siguiente debate va a ser en Volcán y van a hablar acerca del sistema o del sector agropecuario. Claro. ¿Cuál va a ser la propuesta principal que usted tiene para los productores? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Creo que un tema imperante... Una que lo destaque. Bueno, no voy a utilizar tu programa para hacer un trampolín de lo que voy a decir ahí. Sería buenísimo. Pero, no, yo sé, pero tú podrás entender la lógica de que ese sea el lugar en donde se establece este tipo de conversaciones. Habiendo dicho eso, creo que va a estar de manifiesto, y este va a ser un tema neurálgico en la discusión de Volcán, es la implementación de la desgravación arancelaria del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, particularmente en los rubros sensitivos y más específicamente en lo que tiene que ver con los productos avícolas. Sí. ¿No? Yo creo que es un tema que vamos a abordar. Otro tema que se tiene que abordar obligatoriamente son los subsidios al arroz, si lo estamos enfocando en la dirección que es o no, cuál es la mejor manera de garantizar que exista arroz de primera en los anaqueles. Tenemos que ver, por ejemplo, qué es lo que va a hacer el país en materia de reglamentos técnicos específicamente para proteger la salud, nuestros estándares sanitarios y fitosanitarios, de forma tal que garantizamos la inocuidad de nuestros alimentos. Eso está entre sus propuestas, que usted presentó en el Tribunal Electoral. Dicho sea de paso, ¿no? O sea, las he revisado. Sí. Puso 20. Entre ellas, la primera es revisar el Tratado de Libre Comercio. Eso de revisar el arancel, pues,
¿Qué espacio cree usted que puede negociar específicamente en ese aspecto? Porque hay muchas cosas que ya están cerradas de capítulo, por ejemplo, para los Estados Unidos. A ver, todas están cerradas, ¿no? Pero estos son los hechos. El próximo año, de conformidad con lo que establece el tratado, va a haber una reunión de las autoridades de ambos países para revisar digamos, la ejecución del mismo. Y yo creo que ese es el momento oportuno, por supuesto, con una estrategia diplomática comercial muy robusta, precedente a la fecha de reunión del tratado, en donde nosotros relancemos la negociación de algunos rubros sensitivos entre Panamá y los Estados Unidos. Y esto te lo enmarco. Tiene que tener el beneplácito, o sea, no el beneplácito, pero tiene que tener la voluntad de la contraparte. Pero por supuesto, porque es un acuerdo bilateral, pero este es el contexto. Estados Unidos le exporta a Panamá 6.7 billones de dólares todos los años. Y Panamá le exporta a los Estados Unidos 360 millones de dólares. Eso es un déficit de 6.4 billones de dólares. Pero a ver, mucho estaba en la falta de plantas fitosanitarias aprobadas por Estados Unidos, que nos tardamos mucho tiempo en adecuar los laboratorios de nosotros. Eso fue una situación que no pudimos remediar a tiempo. Y segundo... Bueno, eso en algunos casos, pero en algunos otros casos tengo que estar en desacuerdo contigo. Por ejemplo, en pollo, cuando tú vas a revisar la importación de pollo al mundo, resulta ser que te vas a encontrar que es casi inexistente. Con lo cual, el planteamiento de que resolvernos lo que sea que se necesite en función de garantizar inocuidad alimentaria y los exámenes que requieran los reglamentos técnicos de importación hacia ese país, muy probablemente no va a lograr que nosotros exportemos, digamos, la carne blanca para de alguna manera poder combatir la importación de los cuartos traseros de pollo al mercado panameño. Entonces, ahí hay unos temas en donde hay decenas de miles de compatriotas que hoy, gracias a Dios, en función de los gravámenes que tenemos de importación en el marco del tratado, pueden tener una actividad lucrativa que si nosotros permitimos que la desgravación arancelaria continúe, aun cuando apliquemos medidas de salvaguarda, ya sea al amparo de la OMC o la salvaguardia agrícola especial, al amparo del Tratado de Promoción de Comercial, sabemos que eventualmente va a llegar a cero. Esa conducta que no es, desde mi perspectiva, no es típicamente dumping, pero para los efectos prácticos tiene los mismos efectos que el dumping, va a comprometer no solo la actividad avícola panameña, sino, digamos, económicamente todo el mundo que depende de esa actividad. Usted habla entre su propuesta, que son 20. La primera pregunta sería, ¿cuántas de estas va a cumplir? Bueno, pretendo cumplirlas todas. Lo que pasa es que no se explica mucho cómo, ¿no? Entonces, son algunas que tal vez bueno, no pero se vamos a darle el contexto, porque yo creo que es injusto, Adelita, que tú lo plantees de esa manera. Yo tengo que darte el contexto de esas 20 propuestas. Primero, al presentar la candidatura, para que sepa la claro, por supuesto, están en el tribunal, al presentar la candidatura, dentro del formulario de presentación de candidatura, el Tribunal Electoral te pedía que pusieras algunas propuestas de campaña. Y en ese momento, en un documento que es muy sucinto, lo que hicimos fue presentar 20 propuestas de carácter general, que por supuesto, el que me conoce a mí sabe que soy meticuloso en el detalle y que no prometo cosas que no esté seguro que puedo cumplir. Con lo cual, uno de los grandes problemas que he tenido en campaña es que mi ausencia de comprometerme con gente en función, ya sea de que los compromisos son vagos o que simple y sencillamente pienso que son incumplibles. Y si hay alguien que se ha caracterizado por decirle a la gente la verdad, en esta campaña soy yo. Quiero entender otro contexto. ¿Se molestó cuando le hablé de la No, para nada. No entendí eso, porque no, yo le iba a preguntar de una en específico. Es que quiero dar el contexto porque tu comentario frente a eso fue ¿cuántas vas a cumplir? Claro, porque quiero saber, porque me están prometiendo cosas que no me dicen cómo las van a lograr y quiero saber cómo. Pero vayamos para allá. Sí, bueno, la primera es, bueno, ya habló de varias acerca de la situación de la revisión del TPC, que es la primera que escribe, ¿no? En servicios médicos pretende garantizar un servicio médico continuo y de calidad y oportuno. Muchas cosas que no entiendo, o sea, a ver, don Melito, no voy a discutir cada punto porque seguramente no voy a tener tiempo, pero lo que yo quiero dar a entender es, eso suena a una frase
pues que todo mundo quisiera que estuviera, ¿verdad? ¿Esa es una propuesta de campaña o qué? ¿Cómo lo califica usted, por ejemplo, eso, de dar un plan de calidad de servicio médico que debería de hacerse para todos? Pero ¿cuál es la pregunta, Adelita? Pues que parece ¿Cómo se va a más un cumplir? deseo que pero una forma de trabajo. eso no es una pregunta, es una afirmación. No. Entonces la pregunta, me imagino, es cómo lo vas a hacer. Exacto. ¿No? Y este es el mecanismo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud que es bicefálico, tiene dos cabezas. Una es la Caja del Seguro Social y la otra es el Ministerio de Salud. Correcto. ¿Y qué encontramos en ese sistema bicefálico? Bueno, que tú tienes un centro de salud que está muy próximo a un hospital de la Caja del Seguro Social. Y cuando tú vas al centro de salud o a la Caja del Seguro Social, resulta ser que los dos abren de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces tenemos una redundancia de servicios, O sea, que los dos operan en el mismo área geográfica y al mismo tiempo operan en el mismo horario. El planteamiento es, si esa inversión en infraestructura ya está hecha, bueno, entonces tenemos al menos que garantizar que los horarios de trabajo se complementan, ¿no? Y que siempre la población tiene servicios médicos en cantidad, ojalá de calidad, pero ese es uno de los temas, ¿no? Ok, y me gustaría ahondar un momentito ahí. ¿Cómo va a ser la unificación de los sistemas? Esa es una promesa, o bueno, una idea o una intención que he escuchado durante muchos años, pero cuando llegan los presidentes al cargo, pues eso queda tal cual. Hay una, ¿cómo le explico? Pareciera una serie de una lucha que viene alimentada también por el poder económico de compras que tiene cada institución. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para poder unificar los sistemas? Sí, yo no pretendo unificarlos. No. Yo pretendo que el sistema siga siendo, digamos, cada uno por su lado, pero lo que sí tenemos que lograr es la complementariedad del sistema. Lo que no podemos hacer es que uno ejerce políticas públicas de espalda al otro, porque por rato se generan las redundancias que terminan no sirviéndole al interés nacional y ciertamente a los intereses de los asegurados o de las personas que el sistema de salud le da cobertura sanitaria. Te pongo, por ejemplo, tiene que fortalecerse y resolverse los cuellos de botella en donde si yo me atiendo, si yo ya soy asegurado y me atiendo en alguna facilidad del Ministerio de Salud o viceversa, hay un plan de pago por contraprestaciones médicas que sea de forma oportuna, en tiempo real y en función de unos precios preestablecidos. Y eso significa que tenemos que traer a la Contraloría General de la República a esta ecuación porque es lento. No, y además no está digitalizado todo, entonces tampoco tienen un control de nada. Es muy difícil eso. Mi examen, o sea, el expediente de un ciudadano está en el Ministerio de Salud y no lo sabe la caja. Para poder irme a la caja tengo que llevar el papelito. Hacemos la pausa. Regresamos con más. Enseguida, más de la entrevista. Hoy conversamos con Melitón Arrocha, él es el candidato a la presidencia por la libre postulación. Bueno, hay uno de los preceptos hablando acerca de la campaña, de las propuestas, en donde usted propone presentar la declaración patrimonial. No es algo que lo estoy revelando, usted lo ha dicho en los otros debates y lo ha puesto como una de las formas de rendición de cuentas, ¿no?, de los funcionarios. Y en el cambio nosotros ya habíamos avanzado este debate y lo que le decía yo era que si no es pública la declaración de renta de bienes patrimoniales por motivos de seguridad, debería de tener un ente que sepa fiscalizar eso, que cuente con la aprobación o que sea de moral proba. No, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, te voy a contar varias cosas que pienso. Primero, la presentación de la declaración de estado patrimonial y de conflicto de interés tiene que ser pública. La declaración de estado patrimonial, en vez de ser a la entrada y a la salida del periodo, tiene que ser anual. Igual que lo es hoy en día la declaración de conflicto de intereses. Tercero, tiene que haber una auditoría aleatoria en donde, en función de la suerte, alguna institución determina que a X funcionario se va a revisar lo que presentó en su declaración de estado patrimonial y lo que tiene. Con lo que tiene y cómo vive, ambas, de manera tal de que se puede garantizar si hay alguna incongruencia o no hay alguna incongruencia con el tema.
Y además de eso, te digo, creo que hay que extender la obligación de presentación de declaración de estado patrimonial y conflicto de interés a algunos funcionarios que no están listados en la norma, que no son agentes de manejo, que tienen mando y jurisdicción a nivel nacional, pero que se dedican a actividades sensitivas. Por ejemplo, gente que se encuentra infiltrada investigando el narcotráfico. Esas personas hoy no tienen que hacer declaración de conflicto de interés ni de estado patrimonial, pero yo creo que son esenciales. Sí, por ejemplo, para eso garantizar es transparencia. parte de la narcopolítica, de lo que estábamos hablando. De Melitón, ¿con quién va a gobernar usted si sube al...? Contigo. No creo que yo me voy al estado del gobierno. No, ¿por qué? No creo, no. Difícil Porque presentar la siento que declaración de pierdo... conflicto de interés. No, nada que ver, no tengo a nadie, sino que pierdo mi credibilidad como periodista. Pero dígame usted, ¿a quién va a agarrar para gobernar? Aquí va. Creo que el tema de los nombres es prematuro para irlo revelando, pero te voy a decir los criterios. El primer criterio es idoneidad en la materia. Idoneidad es que sepa hacer lo que está llamado a hacer. El segundo tema es que tenga solvencia moral. Y no solvencia moral en función de lo que dice que va a hacer, sino lo que ha hecho toda su vida. Y por último, que sea una persona que ha caminado la calle. Porque la única manera de resolver los problemas es sabiendo que los problemas existen. Es que cuando te llegue en función de gobierno una ejecución presupuestaria, tú puedas determinar si ahí está la prioridad o la prioridad está en otro lugar. Y la otra pregunta es, ¿cómo va a evitar de que esas personas que usted nombre no se aprovechen del poder para hacer sus negocios? Bueno, yo creo que con certeza el castigo, ¿no? No, bueno, o sea, para eso tiene que haber investigación durante la administración. Bueno, ¿no? Eso es lo que hay que garantizar, exactamente. ¿Cómo? Bueno, con entidades del sistema judicial que tienen el presupuesto que tienen que tener, con nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no dependan del amiguismo que tengan con el presidente de la República o con algunos de los miembros de su equipo de trabajo, sino que sean sometidos de conformidad con el Pacto de Estado por la Justicia al escrutinio de toda la sociedad y que garanticemos que van a ejercer su forma de la manera más autónoma e independiente posible. Como persona, ¿usted en este momento está más agradecido con Mi familia. su familia? ¿Está necesitado de más fuerza para seguir trabajando? quién financia la campaña de Melitón? Mira, no hay nadie en particular. Creo que la donación más grande, y te digo creo, pero voy a decirte, estoy seguro, la donación más grande que hemos recibido son $5,000, creo, y debemos haber recibido una o dos de esas donaciones. El promedio de nuestras donaciones debe andar por $1,000. Pero ahorita, ¿cómo le hacen? Bueno, con el subsidio electoral que nos presentaron, que nos dieron en función de la cantidad de firmas que habíamos presentado, que son como $804,000. Y te diría que en aportes adicionales no hemos recibido más de $50,000. Es una campaña muy austera. ¿Le alcanza eso? O sea, no, en política está mal esa pregunta, pésima. Sino que usted está interesado en llegar a una campaña al estilo de un partido. No, yo por el contrario creo que aquellas cosas que son nuestra debilidad, que es la ausencia de recursos económicos, es exactamente nuestra fortaleza, porque no tenemos compromiso con nadie, pues somos el único candidato que le puede decir la verdad a la gente. ¿Y por eso dice lo que le da la gana? Bueno, no lo que me da la gana, lo que creo que son los grandes retos del país y le planteo cómo se tienen que resolver, pero hoy tenemos una campaña de una cantidad de candidatos que le están echando cuento al país. Están prometiendo demasiadas cosas, ¿eh? Eso no puedo estar en desacuerdo. Don Melitón, suerte. Muchísimas gracias, Adelita. Por estar conmigo. Por el contrario, muchas gracias. Quiero agradecerle porque no huye fuego, ¿eh? No. Y eso de verdad en un candidato lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias por la oportunidad y aquí voy a estar las veces que me invites. Gracias, de verdad. Saludos a la familia y gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.